¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y estoy feliz de poder acompañarlos en un episodio más, un episodio que es parte de una trilogía de un tema específico que estamos hablando, que es en el tiempo del fin. Estuvimos hablando, si ustedes van ahí a chequear los últimos episodios, van a ver que estuvimos hablando acerca de la fidelidad en el tiempo del fin, de una iglesia organizada en el tiempo del fin, y hoy vamos a hablar de la adoración en el tiempo del fin y todos sus matices de lo que tiene que ver acerca de este tema, que es la adoración en estos tiempos que estamos viviendo. La Biblia nos dice que vivimos en el tiempo del fin de la historia de la humanidad y necesitamos aprender a vivir según lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que esperamos que sea de mucha bendición. Ya les voy a presentar al invitado que nos acompaña nuevamente aquí, pero antes quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, le dan clic a la campanita, le dan clic al botón suscribirse, a la campanita para activar todas las notificaciones, y recuerden que pueden dejar su mensajito allí, dejar su mensaje escrito en este episodio, pueden darle me gusta, pueden compartir este episodio también con sus amigos y sus amigas a través de las redes sociales. Dicho esto, entonces, ahora sí nos acompaña el licenciado en teología, también ha estudiado filosofía, también ha estudiado educación y hoy nuevamente nos acompaña Jorge Vibuch. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nacho? Bueno estar con vos aquí y poder tratar este asunto tan importante. Es muy bueno realmente poder mirar la palabra de Dios, lo que dice, especialmente focados en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del fin. Exactamente. Bueno, un placer tenerlo nuevamente. Ya habíamos estado juntos el año pasado hablando acerca de un tema también súper importante, que es por qué hay sufrimiento en el mundo. Así que la gente que no lo vio todavía, vaya a verlo. Creo que es el segundo episodio, el primero o el segundo episodio del podcast Y si fuera cierto. Está allí guardado, así que lo pueden ir a ver. Estuvimos en el episodio anterior con Guillermo Casali, también el pastor, que nos estuvo acompañando hablando acerca de cómo se organiza una iglesia en el tiempo del fin. Y ahora te tenemos de nuevo para hablar acerca de la adoración. Interesante que si uno quiere, puede decir que todo está relacionado, ¿no? Porque el sufrimiento de las personas está relacionado con el asunto que estamos teniendo, que estamos tratando. Porque Dios nos creó, hablamos en el otro episodio, para tener una relación con Él, una relación sana, ¿no? Y una relación sana es una relación doble vía, doble mano, ¿no? De ida y vuelta. Ida y vuelta, como habíamos hablamos de esto. Sí. Y el pecado, cuando el pecado entró, interrumpe esta relación. Y al separarnos del Creador, que es dador de vida, de amor, de abundancia, de paz, nosotros perdimos todos estos atributos. La religión, el término significa religare. La religión trata de hacer esta conexión otra vez. Es verdad que ha surgido muchas religiones con un fin comercial, un fin malo, digamos, distorsionado. Sin embargo, la verdadera religión, ¿no? La intención sincera, honesta de la religión es religar. Religar la relación entre el ser humano y Dios. Digamos. Por eso el nombre, ¿no? Religión, que viene de ahí, de religar, religar esta relación. Y esta relación tiene que ver con eso, ¿no? La adoración, porque de parte de Dios nos da todo. Y nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿No? Que es dueño de todo. Claro. Mencionábamos esto en el último podcast. Si Dios es el dueño de todo, ¿qué es lo que le podemos dar? Nada. Pero le podemos dar algo, que es nuestro reconocimiento, nuestra adoración. ¿Adoración es reconocimiento? ¿Adoración es reconocerlo a Dios? La palabra adoración viene ad, de junto, ad orar, ¿no? Traer junto la palabra, traer junto el reconocimiento ¿no? Podemos decir esto, pero viene de dos términos, ad, orar, ad de adjuntar, ¿no? Este prefixo de adjuntar, ad, orar. Entonces, de oral, de palabra. Esta es el origen, ¿no? Y significa esto, traerle a Dios nuestra palabra, nuestro reconocimiento, nuestra adoración. Si vamos al principio un poco de la historia de la humanidad, allá cuando Adán y Eva comenzaron a caminar en este mundo, hay una historia
entre los hijos de Adán y Eva, entre los hermanos Caín y Abel, que tiene que ver con la adoración. Sí. ¿Se podría tomar algún ejemplo de esto, digamos, para entender? Porque se habla siempre de la adoración que le agrada a Dios. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconocerlo a Dios y que al mismo tiempo le agrade, digamos? Porque yo Sí. puedo querer reconocerlo de una forma o de otra, pero ¿cuál es la que Dios dice, esta es la genuina? É interessante que tiene que ver, esta pregunta se hizo a Jesús también. En una ocasión una mujer se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, nuestros padres dijeron que debemos adorar aquí, ahora vienen tus discípulos y dicen que debemos adorar allá. ¿Dónde debemos adorar? Muy bueno, claro. Y el Señor Jesús dijo, mira, parece que la respuesta de Cristo fue en otra dirección, ¿no? Porque Él dijo, la hora viene y la hora ha llegado que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, la mujer preguntando ¿dónde? Y Jesús dijo ¿cómo? Eso es muy importante porque el Señor está más preocupado con el cómo, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida? Disposición? ¿Cómo está muy tu bueno. vida? De que exactamente qué hace, dónde vas, cómo lo hace, ¿no? Entonces, el cómo del corazón y de la mente es lo que importa, no el cómo exterior, no el dónde, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que hiciste, porque allá en el pasado, el ser humano siempre trata de solucionar la cosa de su manera. Y vamos usando Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron y se dieron cuenta del pecado, ellos trataron de proteger su cuerpo, que se dieron cuenta que Sí, habían quedado desnudos. ¿Y cuál fue la solución para que ellos encontraron? Usaron hojas de plantas, de higuera, para proteger su cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo a veces tengo en mi Biblia una pétala de rosa y se seca y queda... Cualquier toquecito la rompes. Sí, queda frágil. Porque sí, porque se deshidrata y queda frágil, no se puede doblar. Esta siempre es la solución del hombre. Una cosa frágil, una cosa que se rompe, una cosa que no resiste. Viene Dios y ¿qué hace? Le da una ropa de... ¿Cómo le vestió Dios a ellos? Con la ropa de un animal. Con cuero. Con cuero. Exactamente. Yo no sé si este primero animal, por supuesto que fue un sacrificio, ¿no? Fue el Señor para sacar el cuero lo sacrificó ahí. Claro. Y que también es una simbología, digamos. Es una simbología. Murió el animal para darle la vestimenta, así como Cristo murió para dar su manto de gracia. Y es un tema tan lindo y profundo que no podemos tomar así a la ligera. Y cuando miramos este asunto, a mí por lo menos me causa tremenda admiración por Dios y sus hechos y su forma de actuar con el ser humano, ¿no? El ser humano se equivoca, el ser humano trata de arreglar la cosa protegiéndose con hojas de planta que se seca, se rompe al mínimo toque. Dios va, sacrifica el animal, le saca el cuero y le hace una ropa de cuero. Y la ropa de cuero capaz que dura más que uno mismo, ¿no es cierto? Un cuero bien cuidado te va a durar más que vos. Una ropa de cuero, una campera de cuero, por ejemplo. Siempre tiene un significado detrás. Por eso ponía también el ejemplo de Caín y Abel, que había un significado en esas ofrendas que Dios le había dicho, ¿no? Pero es interesante porque con la historia de Caín y Abel pasa algo parecido. Ellos fueron enseñados que por el error de sus papás deberían ofrecer ofrendas a Dios, un sacrificio a Dios. Esta palabra muchas veces en la Biblia usa ofrenda, usa sacrificio para lo mismo, ¿no? Tiene más o menos el mismo significado, ofrenda y sacrificio. Y entonces son enseñados y llegó un día que deberían presentar allí la adoración a Dios a través de la ofrenda. Construyen un altar, ¿no? Abel presenta a Dios la ofrenda como el Señor había pedido, enseñado, orientado. Porque fíjate, Nacho, cada animalito muerto en el Antiguo Testamento tenía una función: apuntar hacia la cruz, apuntar hacia el futuro
y lo que vendría Cristo a hacer por la humanidad. Claro. Entregar su vida. Cada animalito, el pecador lo traía, ponía su mano sobre la cabecita del cordero, oraba, confesaba sus pecados, pedía perdón a Dios, y el animalito muerto era un símbolo de lo que Cristo haría por este pecador. Claro. Tremendo ese símbolo. Tremendo. Que está explicado en el santuario, digamos, ahí. Claro. Que tuvimos otro episodio anterior. Este también. es un tema maravilloso. Está buenísimo. Es un tema maravilloso. Y Porque, súper profundo. Claro, déjame hacer un paréntesis Sí. para hablar del santuario. Hoy nosotros tenemos la Biblia y podemos estudiar la Biblia, sus versículos, sus historias y admirar nuestro Creador y su plan redentivo a través de la Biblia. Pero el pueblo de Israel en el desierto no tenía una Biblia. Tal cual. Su Biblia era ¿qué? El santuario. Claro. A través del santuario aprendían todo bueno. que tenía que ver con su redención. Allí estaba Cristo representado por el animal. Eso. Allí estaba el altar de incienso donde las oraciones subían. Allí estaba la fuente de los espejos. La persona se miraba, el sacerdote vía su pecado, pero a la vez estaba el agua para limpiarse. Uh-huh. Entonces era algo maravilloso. Ya que el que quiere saber más puede mirar el podcast, el otro ¿no? episodio sí que estuvimos con Víctor. Sí. Pero era la única Biblia del pueblo, era este. Pero había una cosa más, Nacho, que era fundamental. Por ejemplo, el santuario era armado siempre en el centro del campamento. Uh-huh. Entonces, cuando la nube que conducía el pueblo paraba, lo primero que hacían era armar el santuario. Venía gente de diferentes lugares, de diferentes familias y tribus para armar. Y luego del santuario armado, cada uno sabía dónde le tocaba su campamento alrededor. Yo me quedo a la derecha, al este, sur. Porque cuando el santuario estaba armado, ya todo se quedaba ordenado alrededor. Esta es una enseñanza poderosa. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, todo lo otro se organiza. La familia se organiza, el trabajo se organiza, las amistades se organizan, los sueños, los proyectos. Pero saco Dios ahí y se arma una confusión. ¿Dónde me toca ahora? Muy bueno. Por eso el santuario era el centro de la vida del pueblo. Además de ser la Biblia que ellos tenían, era como el pueblo se organizaba. Claro, era donde estaba la presencia de Dios. Sí. Digamos. Entonces, representaba esta presencia de Dios, representaba el ritual que del santuario, representaba lo que Dios haría, pero a la vez tenía esas otras funciones: organización social, organización de la comunidad y a la vez para... Todas las enseñanzas. Todas las enseñanzas, y esto realmente podríamos quedar horas hablando de toda esa enseñanza. Me encanta mucho el tema del santuario. Pero volviendo a nuestra historia. Ofrendas ahí de Caín y Abel. Entonces tenemos a Abel, que obedeció a Dios, no cuestionó, ¿no? Llevó exactamente lo que Dios había pedido. Y Caín pensó, pero yo no soy pastor de ovejas. Yo no tengo un rebaño, yo soy agricultor. Entonces, ¿por qué voy a llevar las verduras, cambiar con mi hermano para conseguir un animalito y ofrecer un animalito? No, yo voy a ofrecer lo que tengo yo, de mi manera. Claro. Y lo interesante es que la Biblia dice que él llevó las primicias, llevó lo mejor que tenía, pero no era lo que Dios había pedido. No era la forma. Y Dios simplemente no le hizo caso a la ofrenda. Dios no le dijo nada, silencio. No era lo que te pedí. No, claro. Para mí no estás ofreciendo esto. Claro. Tráeme lo que yo te pedí. Y entonces, ahí ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? La envidia porque el hermano fue aceptado y la ofrenda de Caín no. Y terminó resultando el primer homicidio de la historia de la humanidad. Igual está bueno lo que explicabas recién de que la ofrenda que Dios estaba pidiendo tenía un significado, tenía un sentido, no era un capricho. Y el que yo estoy viendo ahora cuando me lo contás es que el no aceptarle la ofrenda a Caín no era porque Dios era malo, sino pues justamente no tenía ninguna enseñanza detrás de eso. Si no tenía sentido la ofrenda, no era ofrendar por ofrendar. Dios siempre estuvo, exactamente, esta es la palabra, Dios siempre estuvo muy preocupado en enseñar al pueblo. Claro. Enseñar, mostrar al pueblo, y eso no tenía nada que ver con lo que el Señor quería enseñar en aquel momento. La actitud no era correcta porque quería hacer las cosas como le dio las ganas. Entonces, nada de esto cerraba con lo que con el propósito que el Señor tenía.
Y fue terrible, no solo lo que pasó ahí, de haber sido rechazado, sino lo que vino después. Y eso nos enseña algo, Nacho, muy triste. Cuando nosotros damos un paso en dirección opuesta a lo que Dios nos pide, otros vendrán después, otros pasos vendrán después. Claro. No hay una decisión, un pensamiento aislado en nuestra vida. Una cosa va a servir de soporte, va a servir de paso, de guía para otra más. Claro. Entonces, Caín no es que se convirtió en un asesino, un homicida en este momento, pero ahí dio el primer paso, porque si estaba dispuesto a desrespetar lo que Dios había dicho, esto sería una base para lo que vendría después, que fue el desrespeto a Dios también por matar a su hermano y a su familia y a su hermano. Entonces, esta es una enseñanza. Nada de lo que hacemos, de bien o de mal, queda sin consecuencia. De hecho, alguien dijo, ¿no?, que nosotros podemos elegir qué semilla plantar, pero no qué cosechar. Wow, si yo planto poroto, no voy a cosechar maní o maíz. Si planto poroto, voy a cosechar poroto. Puedo elegir qué semilla voy a poner en la tierra. O sea, todas las acciones que hagamos tienen una consecuencia. Sí, sea positiva o negativa, va a tener una consecuencia. No hay nada que queda al azar así, bueno, tal vez no pase nada. No, siempre va a pasar algo, digamos. Tal cual. Depende de las decisiones que tomemos. Sí. Podemos hacer una que tiene que ver con algo que nos quedó pendiente del episodio pasado. Hacemos como una ligación, un link entre esta historia de la ofrenda que Dios le pide a el presente, porque estuvimos hablando en el episodio pasado con Guille, que nos explicó espectacular la parte de cómo se organiza la iglesia, qué es esto de los diezmos y ofrendas y a dónde van y qué se usan. Lo de la ofrenda nos quedó un poco ahí sin terminar de conversar, pero no hablamos de la parte teológica, digamos, del por qué. Y yo me imagino que debe tener una vinculación entre lo que hacían, lo que ofrendaban en aquellos tiempos, como estamos hablando, y lo que hoy ofrendamos también, a través del diezmo o a través de lo que llamamos ofrenda, digamos. ¿Hay alguna razón por el cual seguimos haciendo esto? Hay alguna conexión, ¿verdad? Si hay alguna conexión, claro. Bueno, yo mencioné hace poquito que cada animalito muerto en el pasado apuntaba a la cruz, ¿no es cierto? Cada cordero, cada animalito apuntaba hacia la cruz, hacia Jesús. En el santuario eso está muy claro, porque la gente venía, traía el animal al sacerdote, ponía la mano, oraba allí y luego el animal era muerto, su sangre aspergido en la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, pero durante el peregrinaje del pueblo, durante todo el tiempo que el pueblo traía sus sacrificios, sus ofrendas, cada animalito apuntaba. De hecho, había algunas ofrendas distintas, ¿no? Por ejemplo, había la ofrenda llamada ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz, la diferencia de ofrenda de paz de la ofrenda de la culpa era que la ofrenda de la culpa se quemaba todo el animal. Era por el pecado, por la culpa del individuo. Pero la ofrenda de paz era una ofrenda que los adoradores disfrutaban también, porque una parte se quemaba y una parte ellos comían en comunidad. La Pascua, por ejemplo, ellos reunían familias, reunían amigos. Si la familia era muy chica, sacrificaban un animal. Y esto empezó cuando en la noche anterior al pueblo salir del Egipto como esclavo. Y ellos sacrificaban el animal y lo comieron como familia. Esa es una ofrenda de paz. Disfrutaban entre ellos de su ofrenda, pero aparte era tomada esta ofrenda como una ofrenda a Dios, pero ellos disfrutaban. Claro. Bueno, esta ofrenda siguió, la ofrenda de paz, pero también estaba la ofrenda por la culpa, que era por la expiación de los pecados, pero siempre apuntando a Jesús. Jesús, la comunión con Él, el perdón, ¿no? Vino Jesús, murió en la cruz, ya no se sacrifica más corderos. Claro. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está ahí. Claro. Pero ¿por qué seguimos ofrendando? Antes apuntaba hacia Jesús, de lo que Jesús haría. Hoy cuando ofrendamos, nuestra ofrenda apunta a Jesús, lo que hizo. Entonces, es una ofrenda de gratitud, de reconocimiento, igual que la otra.
Por eso hay características de la verdadera ofrenda que no debemos olvidar y debemos tener presente. La verdadera ofrenda no es cuando llegamos en la iglesia y el momento de ofrendar a ver si me quedó una monedita por aquí. No, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue muerto ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya tenía planificado si el hombre pecar, qué bueno si eso. el hombre pecar, aquí está mi ofrenda para rescatar al hombre. Entonces, Dios hizo previsión antes de que pasara todo. Antes que pasara todo. Él ya estaba dispuesto a entregar su hijo como sacrificio. Y vos decís que nosotros deberíamos hacer previsión también a la hora de hacer este reconocimiento como ofrenda y no hacerlo como impulsivamente, sino pensar en ni esta impulsivamente, ni de forma improvisada. Se dice improvisada, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer yo? Votar en mi corazón como votó Dios, adorar a mi Salvador cada día que voy a la iglesia, cada día de culto, adorar a Dios con mi ofrenda que, mencioné antes, es sinónimo de sacrificio. Porque recuerden que mi ofrenda apunta al sacrificio de Cristo. Mi ofrenda recuerda lo que hizo Cristo. Es una gratitud. Si por un lado tengo el diezmo que dice que Dios es el dueño, y yo reconozco que Dios es el dueño, la ofrenda yo tengo el reconocimiento de la gracia, el reconocimiento del sacrificio de Cristo. Y cada ofrenda apunta a esto. Entonces, ¿cuál es la actitud del adorador? Yo voto en mi corazón que voy a devolver a Dios una parte de mis ofrendas, que puede ser un 2%, 3%, 10%, lo que sea, lo que la persona votar. Claro, lo que la persona decida en su corazón con Dios, oración, con su familia decide y algo proporcional. Porque esto de la proporcionalidad es otra cosa, enseñanza maravillosa de la Biblia. El diezmo nos iguala a todos. El diezmo, por ejemplo, es un 10%. Nos iguala a todos. Y la ofrenda proporcional nos iguala a todos. Es decir, si yo entrego proporcional y vos proporcional, no importa si sos mucho más rico que yo, cobras mucho más. No importa. ¿Por qué? Porque entregas una proporción. Igual que yo. Para mí es justo para todos. Es justo para todos. Adoramos a Dios de forma justa. Es decir, nunca vamos a llegar a adorar a Dios de forma suficiente, ¿no? Porque imagínate, Jesús dio la vida y yo entrego una partecita del sueldo que el mes que viene otra vez. Es decir, nunca voy a llegar a equiparar. Sin embargo, es la herramienta que tengo, ¿no? Es igual la forma que ya tengo. vamos a hablar de a ver si otras. Con la vida también podemos, digamos. Hay otras, pero una ofrendar. cosa no me isenta de la otra. ¿Me entendés? Es decir, no me quita responsabilidad en otras áreas de la vida el hecho de que yo soy diezmista. No me quita responsabilidad en otras áreas de la vida porque yo leo la Biblia. No, yo oro. Y con esto, con que lea la Biblia y oro, yo soy un buen cristiano. No. En primer lugar... Porque no lo hago para cumplir. Exactamente. En primer lugar, era lo que yo iba a decir. Nada de lo que yo haga es suficiente. Por eso está la gracia. Porque yo soy salvo por gracia. Todo lo que hago es consecuencia de esta gracia. De la gracia de Dios para conmigo. Es que es tan bueno Dios que yo quiero servirle con todo lo que pueda. Y le pido a Dios más para poder servirle más dones, más tiempo. Le pido a Dios más para poder adorar. Porque lo que Él hizo y me invita a ser su hijo sin tener nada que ofrecerle, eso es gracia. Y entonces eso es lo que me motiva a querer adorar a Dios con mis diezmos, ofrenda, tiempo, dones, cuerpo. Está bueno. Estaba pensando que hoy vamos a incluirnos, digamos, para que nadie se sienta mal. Muchas veces ponemos excusas con esto. Entonces decimos, bueno, pero no sé, el título que tengo de la carrera que hice, yo lo dediqué el tiempo, yo estudié. ¿Por qué le tengo que dedicar, digamos, de mi carrera a Dios? La vida que tengo, no sé, yo, como decíamos recién, leo la Biblia, voy a la iglesia, doy los diezmos, doy las ofrendas. Digamos, ¿por qué en todas las áreas de la vida lo tengo que meter a Dios?
Esta es la diferencia del que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo dice, yo soy una buena persona, ¿sabes? Yo no hago mal a nadie, yo no tengo adicciones, cuando puedo hasta ayudo a la gente, yo no soy malo. El que no conoce a Dios dice esto. Yo logré con mi esfuerzo, yo logré con mi capacidad, yo logré. Pero el que conoce a Dios piensa totalmente diferente. El que conoce a Dios va a decir, miserable hombre que soy. El bien que quiero hacer no hago, el mal que aborrezco hago. Pero el que no conoce a Dios dice, soy bueno, no hago mal a nadie. Cuando puedo hasta ayudo a la gente. Y el que conoce a Cristo dice, miserable, mi justicia, lo mejor que tengo es como trapo de inmundicia. ¿Me entendés? El que conoce a Cristo va a decir, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Entonces, el que conoce a Cristo ve el que realmente es bueno, el que realmente te da la vida, el que realmente te da la capacidad de estudiar, Y más, otro día yo leí de una prima inclusive, un post que puso en una red social, donde dedicaba su título, ella es profesora de educación física, a Dios. Y dijo, no hubiera llegado aquí si no fuera por Dios. Él me dio fuerza cuando no la tenía, oportunidades, y listó una lista enorme de cosas que atribuye a Dios. Después agradeció al papá, a la mamá, a los hermanos, amigos, agradeció a todos los demás. Que Dios puso ella, que Dios utilizó. Claro. Entonces, estaba en todas las áreas de su vida. Yo le mandé un mensaje y le dije, prima, me encantó ver tu post y ver que reconoces a Dios en todo y eso es bueno, nunca dejes de hacerlo. Pero eso es lo que pasa con el que de alguna forma conoce a Dios. Se da cuenta que todo viene de Dios. Y cuando todo viene de alguien, es decir, ¿cómo no ser grato? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no ser, hacer todo para decir a la gente, mira, el que dirige todo, ¿no? Estoy pensando un poco trato de ponerme en la gente que está del otro lado mirando y puede decir, ustedes están ahí con sus Biblias, sus teléfonos, su compu, calentitos podríamos decir, aunque está un poco fresco igual hoy, pero podrían decir, bueno, entonces por ahí es fácil dar el diezmo. ¿Cómo se hace o cómo se piensa o cuáles son los pasitos que debería dar una persona que dice, la verdad que me está yendo muy mal económicamente? ¿Por qué yo tengo que dar el diezmo si me está yendo mal? O sea, encima me tengo que quedar sin un 10% de lo poco que recibo. Yo tuve momentos bastante difíciles en mi vida. Yo no siempre fui pastor, yo tuve una empresa, conté esto y antes de empezar mi negocio, la primera vez que intenté con mi esposa no resultó, no funcionó. No tenía experiencia, no tenía recursos, no tenía conocimiento del área y fueron meses bien difíciles. Yo te quiero decir, Nacho, que Dios es honrado por el ser humano fiel en la abundancia y también en la escasez. Como tú dices, puede que alguien piense es más fácil para el que tiene mucho ser fiel, pero en realidad la lucha del corazón es igual. Porque nosotros luchamos, y me gustaría mencionar esto. De un lado, Dios es amor y su esencia es el amor, ¿no? Del otro lado, nosotros cuando nos alejamos de Dios, asumimos una naturaleza egoísta. Sí. Y fíjate cómo son las cosas. Le pregunta a una chica si se quiere casar y si te dice que sí, te dice que sí, porque hoy en día no todo el mundo quiere casar y no quiere casar por la misma razón que los que quieren casar. La razón es la misma. Le preguntan a la chica, ¿quiere casar? Y si te dice, sí, claro que sí. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser feliz. Porque yo quiero tener mi familia. Porque yo quiero tener mis hijos. Porque yo quiero tener mi casa. Va a dar su razón, pero el yo siempre va a estar ahí. Y se pregunta a una chica que dice, no quiero casar, y le pregunta, ¿y por qué? No, porque yo soy muy joven, porque yo quiero viajar, porque yo tengo otros planes. ¿No? Entonces el yo siempre está, lo mismo los varones. Claro. Preguntar, ¿por qué esto? Porque un chico es lo mismo. Es lo mismo. Yo. Es el egoísmo. Nadie te dice, no, me quiero casar porque tengo ganas de hacer una chica feliz o un chico feliz. Claro. No, es yo. El primer lugar es yo.
Y esta es la lucha de nuestro corazón de por vida, el egoísmo, porque todo es yo. Las ofrendas, los diezmos, la dedicación de nuestros dones, la dedicación de nuestro tiempo hacia Dios, es una forma de quitar el yo del trono del corazón y poner a Cristo ahí. Wow. Cristo debería estar reinando en el trono de mi corazón. Muy bueno. Entonces, no se trata de tener mucho o de tener poco. Tu pregunta, ¿no? Es más fácil para los que están más o para menos. Los que tienen algo, digamos, que dicen, bueno, es más fácil, porque 10% la lucha, de mucha cantidad de algo es más fácil. Nada, claro, más fácil, aparentemente. Es más fácil. Pero en realidad la lucha es igual para todos, porque es sacar el yo del trono del corazón y poner Dios ahí en el trono del corazón para reinar en tu vida. Y de eso se trata. Si yo no soy capaz de dedicarle parte de mi tiempo, parte de mis recursos, parte de los dones para el servicio de Cristo, para el servicio de Dios, entonces el egoísmo está reinando en mi corazón. Ahora, si yo soy capaz de quitar el egoísmo de ahí, el yo del trono de mi corazón, y dejar que Cristo reine, entonces yo voy a ser una persona liberal con relación a las poses, a las ganancias, en beneficio de los demás y de Cristo. Y hay gente muy agarrada y que no tiene nada, y hay gente muy agarrada que tiene mucho, y hay gente liberal que no tiene nada, y gente liberal que tiene mucho. Tal cual. No se trata de las poses, se trata de una actitud muy bueno del corazón, de subjugar el yo y decir, Señor, entra ahí en mi corazón, entra ahí y reina, es tuyo, ¿no? Me gusta mucho eso que está diciendo, porque seguimos hablando de adoración. Y no estamos hablando de hacer un negocio con Dios, de que si vos le das a Dios, ahora vas a recibir abundancia. No estamos mencionando eso, estamos hablando de entregarle lo que somos a Dios, de reconocerlo en nuestra vida, de adorarlo a través de lo que tenemos también. Hasta porque, Nacho, si nosotros miramos la Biblia, vamos a ver personas muy exitosas en la Biblia. Abraham era rico, Job tenía también muchas poses y pasó por un momento difícil, después Dios le restituyó todo bien. Pero también vamos a ver Juan el Bautista, de quien Cristo dijo, de los nacidos de mujer no hay un varón semejante a este. ¿Y qué pasó con Juan Bautista? Vivía en el monte. En el monte, su ropa era rara porque era lo que podía tener, comía lo que había, no tenía un lugar. ¿Y cómo terminó Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Los discípulos, mirad la historia de los discípulos. También. Prácticamente todos murieron de forma cruel, fueron martirizados. Y el libro en la Biblia nos cuenta, Apocalipsis nos cuenta también allí de la iglesia de Pérgamo, que hubo gente martirizada. La Biblia nos habla de varios que entregaron la vida por el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es decir, hoy hay prosperidad, pero en los días de Jesús, el mejor hombre nacido de mujer hasta aquel entonces, y quizás de toda la historia, que fue Juan el Bautista, de quien el mismo Jesús dio testimonio, ¿no? No era la opinión de cualquiera, era la opinión de Dios, que era de los nacidos de mujer. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo vivió y cómo terminó? Entonces, realmente, yo no soy fiel para que Dios me bendiga. Soy fiel porque Dios ya me bendijo. Wow, muy bueno. Decímelo de nuevo. No soy fiel para que Dios me bendiga. Claro. No es primero yo doy para que Dios me dé, sino que yo doy porque Dios ya me entregó. Bueno. Entonces no soy fiel para que Dios me bendiga. Debo ser fiel porque ya me bendijo. Me dio vida, le dedico el tiempo. Me dio dones, le dedico estos dones. Me dio recursos, le dedico parte de estos recursos, porque ya me lo dio. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, es al revés. Ahora, hay gente que cree, ¿no? Que cree que si yo doy, Dios está obligado a qué? Dios me va a dar el escenario de vida que yo necesito para mi salvación. Y él sabe, muy bueno. Y él sabe que si me da recursos, capaz que me voy a perder y llevar mi familia conmigo. Entonces, no me puede dar. Claro. No me puede dar. Sin embargo, hay otros que Dios sabe que si lo bendice, él será de bendición a otras personas. Claro. Y entonces le puede bendecir. Es que Dios está preocupado por nuestra salvación antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa.
no ve las cosas. Mira, yo puedo no tener la casa que me gustaría aquí, pero la Biblia dice que el Señor me está preparando una mansión. Amén. Y en mi mansión estoy seguro que va a haber jardín. Porque al ser pastor, me cambian de un lado para el otro, estoy siempre viajando y a veces visito los hermanos y veo sus jardines, sus plantitas. Ajá. Y me encanta. Me encanta, pero yo no las puedo tener porque voy de viaje cuando vuelvo. Claro. Bueno, tú sabes que en mi balcón hay algunas plantas que no necesitan mucho cuidado, ¿no? Pero me encantaría. Pero no está el tiempo de dedicarle a un jardín. Me encantaría. ¿Sabes qué? No dejo de visitar cuando voy a una ciudad y tengo tiempo para visitar el jardín botánico. No voy a museo, muchas veces no voy a... No, pero jardín botánico, y de paso es baratito, bueno, ¿no? A veces gratis. Ver las plantas. Me trae tanta alegría, paz, eso de las plantas. Y yo estoy seguro que en la nueva tierra voy a tener una casa con jardín. Está bueno. Otra cosa, quizás aquí no tengo la ropa que me gustaría. Uno va, mira esta de marca, empieza por ahí, está bonita, ¿no? Pero después dice, no, está muy caro esto. Y va y se compra una buena, pero no costosa, ¿no? Una que hace la misma función, claro, pero que es más sencilla, más común, digamos. Pero ¿saben qué me dice la Biblia? Que el Señor me está preparando un vestido blanco de lino puro y Él conoce cuántos hilos de cabello tengo en mi cabeza. Exactamente. Él sabe mis medidas, Él sabe todo. Y la ropa que me está haciendo, cuando era chico, siempre era la ropa que mi mamá adaptaba de uno para el otro, ¿viste? Sí, de los hermanos. Siempre. A mí también, como el más chico, me tocaba también recibir. Sí, y yo cero drama con esto, ¿viste? No tengo problema. Pero la ropa que el Señor está preparando es su medida a estrenar. Con el lino finísimo, puro. Entonces, está capaz bueno, que en esta tierra no tengo todas esas cosas que la gente rica tiene, que la gente presume, que la gente asocia a la felicidad. Quizás no tenga, pero todo eso me está prometido en el cielo. Mi herencia. Todo eso está prometido. Entonces, quizás a veces tengo ganas de comer algo y voy y busco y no tengo. Pero el Señor está preparando un banquete. Entonces, a ver, Nacho, ¿hay más razón para alabar a Dios? Aparte, me invita a mí a todo esto, sin que yo merezca. Es gracia. ¿Cómo no lo voy a adorar? Ahora, porque recién decías, lo adoramos con todo, digamos, con nuestra vida y demás. La pregunta, y ya vamos encarando el final, sería... Bueno, ¿tengo que ser pastor, digamos, para dedicar mi vida a Dios? ¿O lo puedo hacer desde cualquier actividad? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? La palabra de Dios dice que todos somos sacerdocio real, nación santa, pueblo elegido. Entonces todos fuimos llamados por Dios para tener este privilegio. Todos fuimos llamados, ¿no? Es una cuestión de aceptar, es una cuestión de decir sí. Yo quiero ser parte de esto. Y cuando uno de hecho quiere hacer parte, debe vivir acorde, ¿no?, con estas cosas, porque ya no somos más, ya no estamos más focados en las cosas temporales, las cosas locales. Estamos mirando allá. En donde estemos, digamos. O sea, en la actividad que estemos realizando. Claro. Eso está totalmente. Bueno. Ahora, recién mencionabas algunas cosas tuyas, personales. A la gente le gusta conocer historias de las personas. Entonces, si pudiéramos conocer un poco más de Jorge Bibuch, ¿por qué decidió entregar su vida a Dios de esta manera, digamos, full time? ¿Cuáles son los desafíos también? Y bueno, yo creo que la bendición está en ese porqué que nos puedas contar, del por qué vos decidiste, bueno, yo voy a dedicarle 100%, o sea, me voy a dedicar directamente al ministerio de cuidar a las personas, donde Dios me ponga, pero cuidar a las personas. Está bien, te puedo decir, pero antes necesito decir que yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Yo soy, de hecho, una porquería. Todo se trata de la gracia de Cristo. Todo se trata de la gracia de Cristo.
yo soy exactamente lo que otros hombres se dieron cuenta. Lo mejor que tengo, mi justicia, es trapo de inmundicia. Hay un cuerpo de muerte de lo cual no me puedo librar. El bien que me gustaría hacer, no hago. El mal que aborrezco, lo repito y lo repito y lo repito. Pero Dios, a través de su Hijo, a través de la gracia, me ha perdonado. Él me ha perdonado y pagó un precio tan alto por algo que Él ya sabía cómo era, porque a veces compramos algo que pensamos que es bueno y después nos damos cuenta que no es bueno. Pero Cristo, cuando nos compró, ya sabía exactamente de todo eso que estoy mencionando, de nuestras falencias, de nuestros errores, ya sabía. ¿Y por qué lo hizo? Porque se trata de Él. Él es bueno. Él es maravilloso. Y el que nos está escuchando. Una vez un chico, perdón que me voy a contar una otra. No importa, después volvemos, no pasa nada. Volvemos, sí. Pero una vez un chico me dijo, pastor, yo soy un fraude. Marcos se llamaba el muchacho, se llama. Y le preguntó por qué. Y me dijo, porque lo que ustedes ven no es el verdadero Marcos que tengo adentro. Y me habló de algunas cosas, ¿no? La ira, la bronca que tenía con su familia. Me habló de varias cosas. Y yo le dije, no eres un fraude, tú eres un ser humano. Los seres humanos tenemos estos conflictos. Los seres humanos tenemos estas luchas. Y el Señor Dios, a pesar de todo esto, nos compró. Ya sabía que venía con defecto. Ya sabía que estaba roto. Ya sabía que estaba con un problema. Pero Él nos compró igual. ¿Cómo no ser agradecido? Yo conté cómo fue el llamado a ser pastor desde niño. Y después me miraba y decía, no puedo ser. Con todo esto que lleva dentro, no soy lo que el Señor merece. Y cuando fui creciendo, entendí que no se trataba de mí, se trata de Él. Él llama a quien quiere, Él capacita el que llama y Él usa el que llama. Entonces, está bien, si tú quieres usar, pero ya sabes quién soy. Y cada día oro por esto. Señor, realiza en mí lo que tú quieres. Transforma mi vida en lo que tú quieres. Y cada día veo que todavía falta un montón. Pero, sin embargo, ya no soy más el que era. El Señor despacito va transformando porque el Señor también tiene sus tiempos. Entonces, mi mayor desafío, el mayor desafío de mi vida, de mi ministerio, de mi historia como cristiano, es dejar que Dios sea Dios en mi vida. Dejar que Él dirija, dejar que Él conduzca, dejar que Él haga lo que quiere. Y de hecho, cuando por ahí tome el control, voy a tener problemas. Cuando dejo el control con Él, Él se encarga. Y esto es lo maravilloso. Es una cosa que uno no puede explicar. Porque cuando yo tenía mi negocio, era joven, le pedí al Señor que quitara de mi corazón el deseo de ser pastor. Wow. Le pedía. ¿Por qué? Por eso, porque por un lado, la santidad del ministerio yo no me sentía capaz. No te sentías digno, digamos. No me sentía digno, capaz, apto. Claro. ¿No? Por un lado eso, no sentía. Por otro lado, mi negocio iba bien. Y mi mamá me decía, tú puedes ser un líder de la iglesia, un anciano, no necesitas ser pastor, porque lo que ella temía era lo que de hecho pasó, ¿no? Que yo me recibí, empecé el ministerio y el Señor me llevó a lejos, claro, ¿no? Claro. Me llevó lejos de ella. Y eso era lo que ella así más temía. Ella tenía razón, no necesito ser un pastor para servir a Dios. Pero algunos el Señor llama y ya no podés luchar con esto. Ya no podés luchar. Muy bueno.
Gracias por compartir estas historias, por abrir el corazón un ratito aquí con toda la familia. Ahora somos 3 acá en el estudio, pero hay un montón de gente que lo van a estar mirando. Mirar, compartir, dejar su comentario. Mensaje final, Jorge, para los que están mirando, para nosotros que también te estamos escuchando. Hablando del tiempo del fin, ¿qué mensaje que nos anime a seguir adelante, a seguir adorando a Dios en estos tiempos tan difíciles, tan controversiales, con tantos desafíos? Bueno, todos los paralelos de las ofrendas en el Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo. El pueblo de Dios entregaba ofrendas para mantenimiento del templo, para las viudas, entregaban ofrendas para diferentes cosas. Y esto sigue. Esto de la adoración de esta manera sigue. También lo que Dios pidió al pueblo de tener esta relación con Él, nos pide hoy. Y esto es la base de todo, la relación con Dios, ¿no? Nunca vamos a sentir que hemos llegado, pero no debemos desistir, porque la vida cristiana es esto, es día tras día, luchando por una cosa, permanecer en Cristo. Amén. Para que Él permanezca en nosotros. Y cuando venga Jesús, ahí seremos transformados. Mientras estamos aquí, es una escuela que no nos graduamos nunca. Pero cuando venga Jesús, ahí seremos glorificados y viviremos para siempre con Él y tendrá valido a pena todo. Y el amor de Dios será una materia de estudio por toda la eternidad. Y si será por toda la eternidad una materia de estudio, es porque nunca vamos a terminar de comprender completamente el amor de Dios. Porque es la esencia de Dios, es la existencia de Dios. Nuestra existencia vino por el amor. Entonces, para que un día podamos seguir estudiando el amor, hoy tenemos que trabajar el egoísmo, que es lo que nos aparta de Dios y de nuestro prójimo. No es otra cosa que nos aparta de nuestro semejante, sino el egoísmo. Wow. Y eso, es por eso que debemos trabajar aquí. Yo quisiera decir que el que siente que le falta mucho, así como yo siento, que no desista. Porque el Señor prometió que va a terminar la buena obra que empezó. Amén. Él va a terminar. Amén. En su tiempo. Entonces nosotros debemos confiar en esto. Que no se desanime, que no dejen de luchar contra el yo. Y la forma de luchar contra el yo es poniendo cada día, a través de la oración, estudio de la palabra, el Señor en mi corazón, en el centro de mi vida. La última pregunta que siempre me viene cuando tengo estas lindas charlas es, no por poner fecha, pero ¿Jesús viene pronto? Sí, sí. Amén. Y de hecho, la semana pasada vino para un montón de gente. Hoy está viniendo para un montón de gente. Personas que hoy tendrán su última oportunidad de elegir por Cristo. Wow. Cristo viene pronto. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, es un vapor. Y el Señor puede venir a cualquier instante. De hecho, hoy está viniendo para miles de personas. Cristo viene pronto. No dude. Ya vino para mucha gente. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por quedarse ahí hasta el final. Recuerden de dejar su like, de dejar su comentario también, de compartir este episodio con todos sus amigos ahí a través de las redes sociales. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Así se va un episodio más de Y Si Fuera Cierto Podcast. Chao.